Vamos a tener un trabajo arduo hoy. Yo el otro día les hablaba de la dificultad de lo que estoy haciendo, de mi lectura. Y hoy les puedo dar testimonio de eso, porque el trabajo que tenemos por delante es tal que yo estoy muy tentada a darles, porque muchos de ustedes tienen el seminario de la transferencia, estoy muy tentada a darles unos números de página. Son páginas de una belleza y de una, ¿cómo puedo decir?, manifestación de lo que es el trabajo de Lacan en esos años. Son páginas que tienen un valor inmenso. Yo voy a ver, es decir, aún a riesgo de que hoy me va a faltar tiempo para lo que quiero hacer, aún a riesgo de eso, yo quisiera darles algunas páginas que serían como un plan de lo que es este seminario, que es muy impresionante. Acá tengo el libro, y les voy a decir el plan del seminario, porque es una cosa muy, muy difícil. No voy a empezar, acabo viendo mis notas, no voy a empezar por el plan del seminario, ya lo encontré en el libro, se los voy a transmitir, pero entonces voy a empezar contándoles que ese texto, sobre toda esta cuestión del falo, de la significación del falo, fui a los escritos, y el texto de la significación del falo es de 1958. Es anterior a la ética y a la transferencia. Está indicado en una nota al pie, que es una conferencia que dio Lacan. Esto tiene un valor muy particular para entender la ética y la transferencia. Entonces, en el 58, Lacan, en ese texto, que lo pueden leer porque está en los escritos, en el tomo 2 de los escritos, dice Lacan, ahí, en el 58, la demanda de amor no puede sino padecer de un deseo. La demanda de amor, la demanda de algún modo siempre es demanda de amor. La demanda no puede sino padecer de un deseo cuyo significante le es extraño. ¿De dónde vienen las demandas? Y Lacan dice, de un deseo cuyo significante le es extraño. El deseo que se mete en la demanda no es igual a la demanda. De hecho, la demanda está siempre insatisfecha, en el caso de nuestros neuróticos. No hay nada que alcance. Y eso es el deseo incrustado en la demanda, del cual Lacan habla. Y dice, un deseo cuyo significante le es extraño. Otro texto del mismo significación del falo, 1958, el significante fálico, fi mayúscula, el fi mayúscula es la marca del deseo. Con la nostalgia está pegado al falo freudiano, porque habla de que este falo, marco del deseo, tiene la nostalgia o la amenaza de la carencia o del tener, el falo. Vuelvan a leer, por favor, Juanito, o vuelvan a leer el trabajo de la visión de 1923 de Freud, que está publicado aparte de 3 ensayos. La visión de 1923 a la teoría sexual, creo que está en la organización genital infantil en los libros. Entonces dice que todavía este falo está ligado a la nostalgia o a la amenaza de la carencia de tener. Alrededor de un ser y un tener, que tienen un efecto muy complicado, lo dice de alguna manera,
tienen el efecto contrariado de dar, por una parte, realidad al sujeto en ese significante. Por un lado, ese falo genera significante, está causando significación todo el tiempo, y al mismo tiempo se irrealiza, porque de hombres y mujeres, y las fallas constantes y permanentes de lo que se puede considerar la sexualidad, como la encuentra el analista, todo este campo significante que genera el falo. Por un lado ordena los que tienen, los que no tienen, los que son y los que no son, pero por otro lado desordena todo, porque ahí en el medio está el fantasma. Y Lacan lo va a decir de manera muy clara. Voy a pasar esta primera referencia al falo en 1958. ¿Cuál es la referencia al falo en la ética? Está al final de la ética, y yo, en el último lugar, lo fui a buscar ahora, porque ahora lo tengo en mi óptica, en mi horizonte. Se llama Las paradojas del goce, y hay un subtítulo que es: ¿has actuado en conformidad con tu deseo? Y de vuelta aparece como una problemática del deseo, totalmente ligada a un significante ausente, pero que está determinando todo en el campo significante. Lo determina de una manera tal que cuando se mete en y van a ver, esto está en la reunión de hoy, cuando se mete en los entresijos, en los huecos de la cadena significante, dice Lacan, puede poner en cuestión toda la razonabilidad de la cadena, puede hacer saltar toda la cadena significante, este deseo que entra y se mete en cualquier parte. Así que miren cómo va buscando algo que está fuera de la cadena significante, al mismo tiempo que está permanentemente actuando en la cadena significante, que entra en la cadena significante en los en los huecos, en los lugares donde rompe el abrochamiento, pero también dice que entonces el deseo solo puede funcionar con un sujeto. Ahí viene todo el problema del objeto, porque acá estamos como un sujeto metido en la cadena significante encuentra en esa cadena significante lugares donde esa cadena se interrumpe. Ahí está el sujeto. Eso lo hemos visto muchas veces. Bien, quiero hacer una pasada rápida sobre... No se llama las paradojas del goce, porque precisamente Lacan no tiene el goce todavía en su operación teórica, o si quieren, epistémica. Se llama Paradojas de la ética. Última clase de la ética. Las paradojas de la ética, 1959, 1960, ahí ya estamos en 1960. Entonces, las paradojas de la ética, o, está en el título, ¿has actuado conforme a tu deseo? Acá va entrando en esa dimensión enigmática del deseo, que ya está poniendo el falo afuera y no sabe cómo hacerlo. Eso es lo que vamos a encontrar hoy. En las paradojas de la ética, que es el capítulo 24 de la ética, dice Lacan, el deseo está en el núcleo de la acción humana. Y habla de la relación de la acción humana, piensen en la acción de cualquiera de ustedes. La relación de nuestra acción está en relación con el deseo que nos habita. O sea, la relación nuestra con nuestro deseo se manifiesta en nuestra acción. Y entonces Lacan habla un poquito de la acción trágica. Dice, bueno, en la acción trágica hay relación con la muerte. Y se acuerda de Edipo en Colono, o en Colona, nunca sé cómo es. Edipo en Colona, ¿quién era? El Edipo viejo y ciego.
que lo llevaba de la mano su hija. Entonces, este hombre decía, este Edipo en Colona, era un hombre derrotado, amargado, vencido por todo lo que había pasado en su vida, y este hombre decía, es mejor no haber nacido, mejor no haber nacido. Dice Lacan, bueno, esa es una vía que puede tomar el deseo, quedar prácticamente destruido, mejor no haber nacido. Hay que leer Edipo para darse cuenta de la dimensión de la angustia de Edipo. Pero dice Lacan, hay una dimensión cómica del deseo. Dice, la dimensión cómica está creada por la presencia en su centro del significante oculto. De vuelta, el falo simbólico, el falo, que ahora van a ver la problemática que Lacan va a traer en la transferencia. El falo fuera de la cadena, que al mismo tiempo está sobredeterminando esa cadena. Entonces Lacan dice, la dimensión cómica está creada por la presencia en su centro de un significante oculto, el falo. En lo cómico está el falo. Y empezamos a entender que el falo es algo que no lo agarra nadie. Es como un agujero en lo simbólico que Lacan no tiene como teorizar todavía. Es un agujero, ¿por qué? Miren lo que dice. La comedia nos hace reír, nos satisface por su plena dimensión humana, pero dice, no vamos a exceptuar de ahí al significante, al inconsciente. El inconsciente interviene ahí porque la comedia no habla tanto del triunfo de la vida como de su escape. Son los agujeros por donde escapa la vida. ¿De qué manera escapa la vida? Y dice Lacan, en eso pensaba yo cuando hablaba de la formación en el inconsciente. Cuando aparece un lapsus, un fallido, un sueño, algo de la vida escapa por ahí, y impredecible, incluso innombrable, va a decir dentro de un rato en la transferencia. Algo sucede ahí, y Lacan dice que lo cómico no celebra tanto el triunfo de la vida como su escape. Dice, el hecho de que la vida se desliza, huye, se sustrae, escapa a todas las barreras que se le oponen y precisamente escapa al significante. Entonces, dice Lacan, lo trágico existe. Hay lo trágico, lo vamos a ver hoy donde lo pone. Existe, dice, un juicio ético trágico es posible. Y una pregunta que solo puede ser formulada en el contexto analítico. ¿Cuál es la pregunta donde intervienen la comedia y la tragedia? ¿Has actuado conforme a tu deseo? Esa es la pregunta que solo es posible en el contexto analítico. Es decir, ¿cómo funcionó en tu existencia el deseo? Anulado, cuestionado, matado, desviado de su lugar, complicado, convertido en dramas amorosos. Acá se está asomando a una dimensión humana, lo van a ver en la transferencia porque evidentemente Lacan está abriendo el camino de su seminario de la transferencia. Bien, eso es la ética, última reunión de la ética. Vengo a la transferencia. Y ahora sí, les quiero contar que es muy desconcertante, por eso no lo quise poner en la bibliografía, lo pueden ahora incluir. ¿Cómo está armada la segunda parte de la transferencia? Es decir, después que viene Alcibíades y toda esta cuestión, donde el objeto agalmático se le escapa a Alcibíades, el deseo de Alcibíades no prospera porque está agarrado de un objeto inexistente, porque Sócrates le ha dicho no, simplemente. Cuando el deseo está agarrado de un objeto inexistente, queda lo que queda. Entonces, seminario de la transferencia.
Toda la primera parte se llama el resorte del amor de transferencia, creo. Toda la segunda parte se llama, perdón, ya estoy, me parece, después de Alcibiades, o sea, ya estoy en el terreno, de la segunda parte del seminario. Y si la primera parte del seminario, y discúlpenme que los entretenga con esto, pero les puede servir a los que tengan el seminario, pueden ir a la biblioteca a leerlo, porque es un cacho de libro así, pero justamente el resorte del amor está ocupado, es una parte, no tiene número, estoy viendo el índice, y donde dice el resorte del amor, está el comentario del banquete, todo lo que hicimos nosotros hasta ahora. El último punto es entre Sócrates y Alcibíades. Muy bien. Ahora viene una cuestión complicada. La parte que sigue en el índice, no tiene número, está separando los capítulos, dice el objeto del deseo y la dialéctica de la castración. Y interrumpe esta tarea, porque en el objeto del deseo y la dialéctica de la castración, está cosas que les comenté el otro día sobre el lugar del analista. La última parte de mi reunión anterior tuvo que ver con esto que Lacan llama crítica de la contratransferencia, que yo les dije que no les iba a hablar de la crítica de la contratransferencia, sino de lo que dice Lacan ahí sobre el analista, y fue lo que hicimos. Ahora, ahí, Lacan después habla de la demanda y el deseo y mantiene los objetos de Freud, oral y anal. Recién van a aparecer después los objetos, la mirada y la voz, que son los objetos lacanianos. No están todavía acá en este seminario. Y después, por eso dice oral, anal, genital. Y se acuerdan que este último estadio genital sería el acceso a la genitalidad, cosa que ya Freud dijo no. Pero Lacan va a pasar por ahí y va a hablar de psique y el complejo de castración. Léanlo, eso está en la página 253, capítulo 16. Yo no quise traerlo, lo leí muchas veces para saber qué pasaba ahí, porque es a partir de un cuadro manierista que Lacan hace todo un análisis, y psique se traduce el alma. Es entre Eros y el alma el asunto. Léanlo y léanlo tranquilos. Y van a ver que van a pescar algo. ¿A dónde va Lacan con eso? Yo voy a tratar de decir algo hoy también, porque lo tengo en el recorrido. Entonces, después viene algo muy importante. El símbolo phi, todo esto está en esta parte, que yo les dije, la dialéctica de la castración, porque en realidad es eso. Entonces dice, el símbolo phi, la presencia real, y después, sorpresa, interrumpe con 4 capítulos, sobre la trilogía de Claudel. Y se demora, lo mismo que hizo en el banquete, hace con la trilogía de Claudel. ¿Qué está buscando que tiene que tomarse semejante trabajo? Ya sabemos que el trabajo que se tomó con el banquete era para encontrar la metáfora del amor que el analista tiene que impedir que se produzca. Sencillo. Pero eso no le permite hablar del amor, ya lo dijo. Para hablar del amor, vayamos al Heptamerón o al Decamerón, donde están las picardías del amor, el amor vivido. No, no es por ahí. Cuando usa la metáfora del amor, que es el amor de los muchachos bellos griegos, el amor griego, era nada más para extraer la metáfora del amado y del amante. Nada más. Y eso le ocupa, ¿por qué? Porque muestra cómo Sócrates impide convertirse en el amado, se impide a sí mismo y le impide a Alcibiades hacer de él el amado. No. Él puede ser amante, le gustan los muchachos bellos, ama como amante, pero no ama como el que entra en la metáfora del amor, ¿sí? Donde los lugares del amado y del amante están permanentemente en juego.
El amado se vuelve amante, el amante se vuelve amado, en fin, toda esa metáfora que sostiene la ilusión del amor. Porque ahí está el objeto satisfecho. Yo contigo y tú conmigo. Pero ya vimos en la ética que había que romper cualquier ideal de dos, ni tampoco ese de tres que se intercambian los lugares. Bien, una vez que ha hecho eso Lacan, entonces curiosamente viene en una serie de ítems o de capítulos, viene al símbolo phi y la presencia real. Quiero hablar de eso. Porque el psique y el complejo de casación lo pueden leer. Y les va a servir, porque acá en un momento Lacan lo resume y es lo que yo voy a decir hoy. Pero como tomarlo en su núcleo. Entonces tenemos el símbolo phi, la presencia real, y después Lacan enchufa esos 4 capítulos sobre la trilogía de Coufontaine, de Claudel, de Paul Claudel. Se corta eso y aparece una parte más que se llama I mayúscula A minúscula. Y supuestamente, ahí termina el seminario, con esa parte, pero resulta que ahí, después de haber hablado del falo y la presencia real y haber interrumpido con esta trilogía, de lo cual vamos a hablar hoy, tiene una lógica, pero hay que pescarla. Entonces aparece la última parte, I mayúscula, A minúscula, y ahí viene la identificación por el Einziger-Zu. Ahí viene el rasgunario de la identificación, pero viene el rasgunario de Freud, que no se llamaba rasgunario, era el rasgo único. Einziger-Zu quiere decir el trazo único. Lacan va a hacer un enorme trabajo con esto, pero Thomas Freud, las veces que yo en los seminarios de Lacan he ido encontrando las identificaciones freudianas, es enorme. Alguien tendría que hacer ese relevamiento, porque no son más las identificaciones freudianas. Vamos a pasar hoy por ahí también. Entonces, habla de la identificación por el Einziger-Zu, un trazo. Y después vienen tres cosas muy particulares. Uno dice, ahí, después del Einziger-Zu, la angustia en su relación con el deseo. Ese lo voy a dejar aparte para cuando hable de la angustia. No lo voy a comentar hoy. Pero lo que viene después, que se llama Sueño de una sombra el hombre, que es una frase de Píndaro, de un clásico griego, poeta, dice, sueño de una sombra el hombre, y dice Lacan, ¿por qué para que el hombre deje de ser sueño de una sombra, tiene que soñar? Porque lo más real está en el sueño. El hombre, mientras crea en sus relaciones especulares y en lo que habla, será sueño de una sombra. Entonces, para encontrar algo más real, ¿qué hay que hacer? Eso, como dice Lacan, en el campo analítico, en el campo de la transferencia analítica. Porque si no estamos dentro de ese campo, todo esto no tiene ningún sentido. Y finalmente, el analista y su duelo. A ver si yo puedo llegar ahí. El analista y su duelo. ¿Cuál es el duelo del analista? Este es el recorrido. Yo ahora, para los que quieran, les voy a decir dónde hay páginas que a mí me parecen ineludibles. Se las voy a dar crudamente así, y si ustedes quieren, buscarán en sus libros. Hay páginas que están entre la 277 y 279. Tienen un valor clínico inmenso. Siempre que lo ubiquen dentro del contexto del seminario, evidentemente, y de lo que estamos trabajando. 277 y 279. Entre
Después, en 253, antes, tenían psique y el complejo de castración. Pero el pequeño resumen de Lacan sobre el psique y el complejo de castración está en la 279, precisamente. Ahí tienen una página sobre la presencia real. A ver, página 294. El punto 3 de esa parte, la presencia real. Conviene leerlo, yo no puedo transmitir mi lectura como yo la disfruto cuando la leo, obviamente. Y después tienen, una vez que tienen entre 300 y 383, Claudel y toda esta interrupción aparente del seminario, tienen ahí, a partir de la 383, el tema del einziger Zug, del trazo único freudiano. Luego, si quieren ir a la página 389, se van a encontrar un tesoro. Es cuando Lacan trata de decir que ese idea, el ideal del otro, van a ver, hoy vamos a ver cómo se constituye, cómo ese ideal del otro que se esboza para que haya el campo de la demanda y el deseo, ese signo del otro que tiene que estar ahí, dice Lacan, que eso tiene que ser real, simbólico e imaginario. Ese otro que se esboza tiene que ser real, simbólico, imaginario. Ese real que viene anunciando desde el principio de la ética, y ahora lo nombra en el ideal, en el ideal del otro. Recuerden que ese I es el que está en el camino de vuelta al grafo. Si ustedes quieren, todo lo que está hablando Lacan es el esfuerzo por transponer el grafo. Una idea del yo especular, del moi, una lectura de la demanda y el fantasma ligada al significante. Entonces ahora Lacan quiere traspasar eso, necesita hacerlo, porque busca real y no sabe cómo hacerlo. Y van a ver qué interesante lo que hace. Entonces, me parece que esas páginas son especialmente fantásticas. Hay una, a ver si sí, ya se las mencioné. Muy bien, la 389, que es donde habla de esto, ¿no? Estas indicaciones son en crudo, por si alguno quiso tomar nota y tiene el seminario, y pueden disfrutar muchísimo, son páginas increíbles. Lo único que hay que hacer muchas lecturas para ubicar eso, pero estamos todos en eso de las muchas lecturas. Psicoanálisis no es algo que se pueda... Yo pensaba en el tema del amor, del cual yo he hablado muchas veces, quizás seguiré hablando, pero digo, no hay definición posible, eso es lo que nos enloquece un poco. No hay definición posible. Estamos todos, porque la topología y la matemática, estamos, como lo dijimos alguna vez en el seminario, apelando a la matemática intuicionista, a objetos que no tienen ninguna representación en ningún lado, en nuestro campo, visual, especular, nada. Solo accedemos a eso por la práctica analítica, nada más. Y nos cuesta mucho, y ojalá hayamos accedido a esa dimensión con nuestro análisis, porque es la única manera de verificar que eso existe. La experiencia de cada uno, no hay más. Y después ver cómo ustedes esa experiencia, si son analistas, van a tratar de producirla, la experiencia analítica, en ese lugar que toman. Va a ver las cosas que dice Lacan del analista son preciosas verdaderamente. Bueno, voy a tratar de darle alguna... Van a ver que tiene algún sentido esa interrupción de Lacan cuando se pone a hablar de los Coufontaine. Lo que Lacan dice ahí, en todas esas páginas, en esa lectura, es
el padre humillado, y dice varias veces ahí, no estamos, los tiempos son nuevos, y lo dice, hay frases impresionantes. Estamos en otros tiempos, ya no podemos hablar del padre como algo, una figura, no. Y ahí aparece en la secuencia de Claudel, ¿no? Toda una familia que se va viniendo abajo con el cambio político de Francia en un momento dado. Como hay toda una familia que era muy encumbrada, cómo se disuelve prácticamente y llega a las formas más terribles del rebajamiento del padre. Tienen curiosidad, lo leen. Yo por suerte he leído estas obras de Claudel, y, o por lo menos cuando tenía 18 años leía Claudel, tenía alguna idea de quién era. Amaba mucho la poesía de Claudel, es muy, muy increíble. Pero esto no es poesía, es una obra de teatro que consta de 3 obras de teatro. La del padre humillado es el final, que no sé, creo que se llama El pan duro. No tengo buena memoria para estas cosas, pero lo buscan ahí, Lacan lo dice, va separando y va analizando cada una de las 3 piezas que conforman esta secuencia de Claudel. ¿Para qué? Para decir, basta con el Edipo freudiano, que el papá y la mamá, y entonces, basta con el Edipo freudiano, por favor. Eso está diciendo. El Edipo freudiano pertenece al tiempo de Freud, al lugar donde Freud estaba rodeado de nazismo, y Freud estaba metido ahí en la periferia del mundo, que era muy culta, pero era Viena, pero era la periferia del mundo. Entonces dice Lacan, por eso el tratamiento que hace Lacan de Freud, de Totem Tabú y demás, es lacaniano. Lacan tiene que salir del Edipo viejo, porque ya no se puede creer. Ese Edipo tuvo un valor para una forma de la cultura. Está todo en destrucción, igual que ahora. Todo se está descomponiendo, dice Lacan acá, y entonces él tiene que enfrentarse a eso. Las páginas que hay ahí son imperdibles, como Lacan muestra patéticamente el lugar, la inquietud que tiene. Una cosa, por eso es tan impactante este final del seminario de la transferencia. Entonces, acá alguien me dice en un chat, el anuncio a María es el primero, el pan duro es el segundo, y el tercero, ¿cómo se llama el tercero? Volví a ponerlo, por favor. Alguien mandó un chat, si me lo mandan de vuelta, estaban ahí los 3 nombres de la trilogía. Bueno, quizá lo hayan leído. Entonces, partición de mediodía. Si hay algo extraordinario, extraordinariamente poético, es ese texto de partición del mediodía. No sé si es uno de estos de la trilogía, no estoy segura. Sé que es un poema que amé hace muchos años, Partición del Mediodía, así que de ahí se desprende un poema de Claudel maravilloso, y está el anuncio hecho a María, pero no me pega como tercera parte de la trilogía. Pero bueno, son averiguaciones que pueden hacer ustedes perfectamente. Yo tengo el seminario acá. A ver. Acá está la trilogía de Coufontaine. A ver. Bueno, no quiero tomarme tiempo en esto. No. El rehén es uno. El rehén es una de las piezas, quizás sea el último. El rehén. La Partage de Midi no es de acá. Es otra cosa. Bueno, después cuando hablen ustedes o pregunten, podemos volver a hablar de esto, pero creo que Partage de Midi no es de acá. Bueno, entonces, para volver a lo nuestro, voy a ir ahora, es una introducción larguísima, de hecho, pero creo que puede orientarnos en esta pequeña lectura que voy a hacer, muy, muy pequeña. Este fi mayúscula, dice Lacan, se trata del significante velado
que da sostén a la cadena significante. Y dice Lacan acá una frase simple: hay que dejarlo surgir en su presencia real. ¿Qué es esto de la presencia real? Lo pone con toda intención. Dice, ustedes lo saben por el catecismo, o sea que en la hostia, somos católicos, en la hostia está la presencia real de Jesucristo. ¿Quién la ve? Lo que se ve es una hostia. Ahí está el cuerpo y la sangre del sacrificio del Señor. Para el creyente, nosotros tenemos que creer en la presencia real de lo que no entra en el significante. Entonces, todo ese capítulo es precioso, y les di las páginas para que lo lean, ¿no? Dice, es una relación innombrada del sujeto, es innombrada por innombrable, por indecible. Entonces Lacan dice ahí que en alguna parte, eso que escapa a la cadena significante, pero está ahí metido, en alguna parte del edificio corporal, cobra valor fálico. ¿Qué quiere decir? Que los cuerpos están animados por este símbolo, que lo único que puede hacer Lacan en el campo del significante es llamarle símbolo, llamarle signo. Es un hueco, pero el hueco es, acuérdense, venimos de la ética, el hueco es la sin. Pero ¿cómo está poblado eso? Es cierto que está determinado por el significante. No hay duda de que el significante cava en su propio límite una dimensión que escapa. Lacan en este seminario le llama el desierto, pero dice el desierto no está vacío. El desierto es el camino que tenemos que hacer. Y entonces Lacan dice, todavía se le mezcla con el falo imaginario de lo que significa para el sujeto verse privado. O sea, lo va a interpretar de una cierta manera un sujeto. Y lo va a interpretar porque estamos en el campo de la demanda y el deseo, y estamos en el campo del análisis del neurótico, acá. En ese campo, ¿qué le pasa al neurótico? Se ve privado, pero cree que está privado de algo tangible. Lacan está tratando de decir que estamos privados siempre, que hay una estructura no toda, que no es el no todo de los significantes, no todos los perros comen tal cosa. No, no es ese, no es en ese campo. No es en ese campo de la lógica común. Este no todo es otra cosa. Y Lacan hace un recorrido fenomenal para llegar a ese no todo. No es cualquier no todo. Dice, no se confundan. No es el todo del universal y el no todo porque no todos. No, por favor, no. Entonces, acá hay una cosa que, dice Lacan, es alrededor de este punto imaginario, donde se elaboran los efectos sintomáticos del complejo de castración. Para Lacan, desde ahora ya no es el tipo complejo de castración, es que hay un significante que hace, por ahora es un significante, algo que agujerea, algo que no se cierra, que no se satisface, que no se cumple, que no se alcanza bajo ninguna forma, y hay que ver cómo un análisis lo va a bordear. Toda la enseñanza de Lacan es esa. Entonces, es alrededor de ese punto imaginario. Y entonces Lacan acá tienen unas páginas fantásticas sobre la histeria y la obsesión. No se las pierdan. Yo no las mencioné, yo mencioné los puntos del despliegue del problema del falo, pero en estas páginas, acá yo tengo anotado 279, por ejemplo,
van a ver que Lacan incluso hace la fórmula de la histeria y la fórmula de la obsesión. Pero es un trabajo clínico precioso el que encuentran ahí. Porque es verdad que la histeria y la obsesión toman otras formas, y que el acceso a la histeria y la obsesión no es el del tiempo de Freud, el tiempo del Edipo. Es el tiempo del más acá del Edipo. Entonces, pero sin embargo, todo eso tiene un inmenso valor clínico si lo sabemos leer, obviamente. Es genial, es de una finura el trabajo del clínico de Lacan, con la histeria y la obsesión, y lo tienen ahí. Entonces, Lacan dice, la sexualidad se aborda por las vías del significante fálico, indiscutible. Pero lo que Lacan dice es que no hay que confundir, dice, no hagan analogías entre phi mayúscula, entre phi, esa phi mayúscula que pone de la letra griega phi en mayúscula, con phi. Nunca dice ni más phi ni menos phi, dice phi, minúscula. Entonces, ¿qué quiere decir la phi minúscula? Quiere decir que es todo lo que en el campo significante reverbera, introduce la dimensión del deseo, que ya la separó completamente de la demanda, porque la demanda viene de allá, del deseo que quiere satisfacerse, del deseo insatisfacible que quiere satisfacerse. ¿Por qué es insatisfacible? Porque está la represión primaria. He hablado muchas veces. El phi mayúscula es el signo de la falta de significante. De ahí es donde está, de ahí va a salir la identificación, el seminario de... Entonces Lacan dice, el phi mayúscula, dice, es lo que se convierte en phi, no es análogo, porque el phi mayúscula es una función. El phi minúscula es lo que hace uno con el agujero, con lo insatisfacible del deseo, y las cosas que hace una histérica y un obsesivo con lo insatisfacible del deseo. Las personas que nos sintomatizan hacen otras cosas con lo insatisfacible del deseo. El neurótico quiere satisfacerlo. Bueno, ahí están sus paradojas. Lacan dice, creo que termina acá el capítulo, es el signo que nos soporta, que provoca la más indecible angustia, pero es el acceso al inconsciente. Gracias a este agujero, a esa función phi, que por ahora tiene mucho camino por delante, gracias a esa función phi, la función phi, el signo que no se soporta, que provoca angustia, tenemos acceso al inconsciente. La gente sufre, entonces nos vienen a ver. Es la ciencia sin conciencia, en un sentido favorable, porque Rabelais, que amaba a Lacan, Rabelais, nosotros hemos leído poco a Rabelais, era un humorista en el fondo, dice que la ciencia sin conciencia es ruina del alma. Y Lacan dice, nosotros eso nos conviene, porque nosotros no creemos en el alma, porque el alma es psique luchando con Eros, en realidad. Bueno, entonces dice, no, ruina del alma en el sentido favorable. Se arruinan los sueños de conseguir a Eros, y ahí entonces tenemos una oportunidad, cuando podemos ceder la obsesión de satisfacer. Bien. La presencia real, Lacan insiste, está en los intervalos. Pero ahí es donde cada uno afectado en su cuerpo y en su sexualidad va a formar sus fantasmas, simplemente. Es decir, pero la presencia real no es lo mismo que el fantasma. La presencia real, dice Lacan, es cuando ese agujero del no hay, ese agujero de la castración,
simbólica, imaginaria y real, cuando ese agujero se presenta de tal manera, está hablando de lo que puede llegar a ser la práctica analítica, cuando ese agujero se hace presente de tal manera que cuestiona, amenaza, pone en juego todo el sistema significante. Es cuando nosotros en nuestro análisis dijimos, acá, ahora es otra cosa. Como si se corre un velo, son momentos de análisis fecundos, muy particulares y no se dan todos los días. Bien. Que algo de eso que es indecible, innombrable, de algún modo se hace presente a mí, que normalmente vivo metido en un yo especular, en el engaño de las palabras. Algo hacia el impacto. Eso es un analizante, el que tiene esa experiencia. Dice Lacan, phi mayúscula, nunca lo vemos funcionar, es lo que estoy hablando, nunca lo vemos funcionar más que en función de phi imaginario. No hay ningún acceso a ese phi mayúscula, símbolo, signo, Lacan le da 8 millones de vueltas, pero lo necesita afuera de la cadena significante. Vamos a ver cómo hace para ponerlo afuera. Eso recién va a suceder en la identificación. Pero acá va trabajando esta exterioridad de phi, del cual todavía dice es un significante, porque no tiene otro modo de decirlo, aunque no es como los otros significantes en la cadena, ¿no? Entonces, dice, el falo, en tanto signo del deseo, se manifiesta como objeto del deseo. ¿Qué es el objeto del deseo acá? El objeto de atracción. Mi acción está informada por mi deseo. Y a veces mi acción está informada por el otro, por lo aplastado que estoy por la demanda del otro. Pero cuando se despeja la demanda del otro, el deseo tiene un punto de atracción. Pero es toda una cosa que Lacan tendrá que nosotros la sabemos. El deseo no es cualquier cosa, quiero decir. El deseo viene de algo, después Lacan va a hablar de causa del deseo, etc. Acá estamos dentro de estos límites. Y entonces Lacan llega a un momento en el cual va a insistir, ya viene insistiendo hace años, de que un significante no puede ser igual a otro significante. Parece una tontería y no lo es. Que un significante no puede ser nunca igual a otro significante, permanece dentro de la estructura simbólica del significante. ¿Qué quiere decir? Que si digo cuerpo 2 veces, no es lo mismo la primera que la segunda. Cada vez que hablo, cada vez que nombro, es otro significante. Gracias a esa cuestión, Lacan puede venir haciendo un trabajo analítico fenomenal y cualquiera de nosotros. No es lo mismo esto dicho una vez que 2 veces. Ni la segunda es lo mismo que la primera. Entonces, toda esta finura del análisis del significante es la que Lacan va a tener que sortear y cómo va a ser para que el significante conducir, extraer el significante como letra. Vamos a hablar un poquito de eso. Lo hago en un momento. La cuestión es pasar de eso que ahora llama signo. La página sobre los signos es genial. Creo que ya se la dije. 391. Porque Lacan dice que un signo, esto es genial, es una búsqueda de Lacan, que un signo, para el niño, ¿de dónde le sale un signo? Y Lacan hace esa observación, pasa por, yo acá no les avisé, acá es donde se corta la parte de el símbolo phi, función, signo, símbolo, exterioridad, etcétera, todo lo que dije. Ahora viene la interrupción de más allá del Edipo.
terminemos con el Edipo aquel, y ahora vamos a ver en la trilogía de Claudel cómo tenemos que despedirnos de esta idea de la castración. La castración no viene más que de que hay un fi mayúscula afuera de la cadena significante. Veremos qué hace Lacan con eso, porque se queda pegado al significante, más o menos, va buscando la salida. Entonces, ahora viene, cuando vuelve de todo el análisis del padre humillado, viene a un lugar donde va a hablar del Einziger-Such, del rasgo único freudiano, tomado de Freud, ya no va a ser freudiano. Entonces, habla de que el niño, hace una observación preciosa, que el niño está observado, es algo que se ha visto, como el niño, en el momento en que se va a volver hacia el espejo, se vuelve a su otro. Dice, el niño está en brazos, o no, no importa, pero antes de ir a reconocerse en la imagen, por primera vez, se vuelve hacia el que lo tiene en brazos para esperar un signo. Entonces, ¿qué es ese signo? Un signo que este fi cobra alguna posibilidad de ser el corte simbólico con ese otro. Le dice, yo te doy un signo y ese signo te lleva a la imagen especular. ¿Qué quiere decir que te doy un signo? Que ya no soy todo para el niño. Ahora viene esta separación. El niño recibe un signo. Tuvo que caer del otro para recibir un signo. No, un niño cuando está envuelto en la madre, no pide ningún signo. Llega un momento en el cual empieza a entrar mundo, palabras, y ese niño entonces se desprende de ese otro, pero no se desprende sin antes pedirle un signo. Probablemente esto es una observación, porque Lacan estudiaba y leía muchos textos sobre estas cuestiones, las investigaciones de las relaciones especulares, de los niños y demás, y están citados por Lacan. Entonces él dice, el signo para el niño que le viene del otro es lo que le permite obtener en el espejo, miren estas palabras, esa imagen deseable y destructiva, esa imagen deseable y destructiva al mismo tiempo, deseada o no, a la que en ese momento se identifica. Toda la problemática de las relaciones de un yo con el espejo están resumidas acá. Esa imagen deseable y destructiva al mismo tiempo, deseada o no, a la que en ese momento se identifica. Página 391, anoté acá. Y dice Lacan, en ese instante en que se encuentra con la imagen, ¿qué lugar toma el otro? Ahí se desdobla el yo ideal y el ideal del otro. La necesidad de este ser hablante que inaugura la imagen especular de sí, inmediatamente hace de ese otro el ideal con mayúscula. El ideal. ¿Qué hacen? Observen a los chiquitines. Dependen todos de la madre. Después entran otros personajes, puede ser la nodriza, como dice Lacan. No importa quién, pero ese adulto que le ofrece el mundo se convierte en el ideal. Lacan lo dice de una manera clara. Dice, pero ahí entra el deseo del otro. Es extraordinario el trabajo de Lacan sobre el deseo, no tiene nada que ver con la demanda. El deseo, y dice Lacan acá, en ese capítulo que se llama La presencia real, fi mayúscula, donde no era más que un
símbolo que presentaba la falta de un significante, cobra acá la dimensión real, simbólica, imaginaria de la imagen del otro. Eso que estaba afuera, que es un agujero, que es jardín, que es lo que no se va a satisfacer jamás, eso recibe este tratamiento por el espejo. Y acuérdense, y Lacan lo vuelve a poner ahí, toda la experiencia del espejo, ¿en qué consiste? En que la imagen chupa todo lo real del cuerpo. Lo ven en esos... A mí me llevó años entender qué eran esos dibujitos de las flechitas ópticas y no sé qué. Es algo bien simple. Es que cuando me miro al espejo, todo lo que es mi carne está fuera del espejo. Entonces yo en el espejo puedo encontrar lo que encontramos en los neuróticos. No soy, hoy me dijo una paciente, soy sapo de otro pozo en una reunión. ¿Qué manera de sostener la excepción histérica? No, yo estoy en una reunión con otras mujeres, soy sapo de popó. Bueno, todas las argucias de la neurosis son esto, que lo que no era más que el símbolo de la falta de significante pasa por esta tramitación del fi minúscula y se convierte en todos estos espejismos que se manifiestan en la demanda, el ser, el tener, pero en realidad de lo que se recubre con la demanda es que el deseo del otro es un hueco y que no hay manera de que se alcance ser el objeto del deseo del otro. ¿Por qué? Porque el otro también está dividido, el otro tampoco sabe lo que desea. Ese otro que el niño lo constituye en el otro, ¿no? Del deseo. No, es un desencuentro absoluto entre la demanda y el deseo del otro. Desencuentro radical, y al neurótico se le convierte en síntomas de sufrimiento, etc. El otro se le presenta así, como está diciendo Lacan acá. ¿Cómo se le presenta el otro? Como el que lo va a satisfacer mediante la demanda, y cuando está defraudada la demanda, viene ese hueco terrible, no me quiere, no me ama, no soy, no existo. Entonces, es precioso todo esto, yo lo paso rápido porque voy a donde me dirijo. Dice Lacan, todo esto, es la dimensión subjetiva que se presenta con la pregunta que no tiene respuesta en el otro de la palabra. O sea, hay montones de preguntas que no tienen ninguna respuesta en el otro de la demanda. Y Lacan pone un ejemplo bastante curioso. Dice que a veces los chicos chiquitos, preguntan, por ejemplo, él pone acá, ¿qué quiere decir correr? ¿Qué quiere decir correr? ¿Qué quiere decir dormir? ¿Qué quiere decir? A veces preguntan, y el tonto del adulto cree que tiene que contestar. Y en realidad lo que el niño está haciendo, puede ser que uno conteste algo, pero no importa. Entonces ya es la pragmática de la relación con un niño, pero no creer que va a satisfacer las preguntas. Hay padres muy tontos que se ponen a explicar cosas. Hay un viejo poema ¿no? Que era que el papá trata de convencer a la niña de que tiene una copa de cristal de la abuela, y entonces la chica agarró la copa de cristal, tan valorada por la familia, y entonces el papá la quería convencer de que esa copa era muy importante y le explicó la historia de la abuela, de la familia, etc. Cuando el papá terminó la explicación, la chica agarró la copa y la estrelló contra el piso. Eso es una manera muy simple de decir lo que pasa con esa insatisfacción, ella no quería eso. Entonces,
Lacan dice que todo esto se proyecta en la comedia de los sexos. Todos estos juegos, la demanda que se cree demanda, pero incumplible, que hace aparecer la dimensión del deseo, eso se refleja muy bien en la comedia de los sexos, sin duda. Ahora, de esta manera hice un recorrido veloz comparado con las lecturas que esto demanda, pero voy a venir al último capítulo del seminario 8, que se llama El analista y su duelo. Y pasa una cosa muy sorprendente acá en esta última, así como en la última de la ética, Lacan decía, hablaba, ¿qué has hecho con tu deseo? Era la pregunta que Lacan tenía al final de la ética, las paradojas de la ética. Dice Lacan, la ética está en el seminario 20, olvidé buscar la página, pero Lacan dice eso, dice la ética no da para tanto. La ética nos trae un montón de preguntas, lo leímos, las vimos, pero por eso Lacan se va viendo llevado hacia el seminario 11, hacia la topología, hacia muchas cosas que tiene que incluir. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a tratar de decirlo muy brevemente. Lacan dice, se pone a hablar de duelo y melancolía. Se llama El analista y su duelo, el texto. Entonces dice, en el duelo se puede hacer un trabajo, dice, pedacito por pedacito, parte por parte. Uno va trabajando el duelo hasta que, efectivamente, deja de ser el objeto de amor perdido y uno puede tolerar esa pérdida, un duelo se realiza. Pero la cuestión es con la melancolía. Entonces, dice Lacan, se trata en el duelo, se trata de un objeto cuya función metafórica, la entrada en el discurso, permite el duelo. Pero en la melancolía, y acá está pensando en la represión primaria, en la melancolía toca él la pulsión más fundamental. En la melancolía toca la pulsión más fundamental, el trim más fundamental, el que te amarra a la vida. Toca el objeto que te amarra a la vida. Y este es un objeto tan velado, enmascarado, oscuro. El sujeto no puede aferrarse a los rasgos de ese objeto. Hay Sigersur. En el duelo sí. El objeto no está más, el objeto de amor, pero algo queda en uno de ese amor. Ahora, en la melancolía, este es un objeto tan velado, enmascarado, oscuro, que el sujeto no puede aferrarse a los rasgos de este objeto, que ataca como si fuera él mismo, el que duela, el melancólico, que no puede duelar porque usa ese objeto al que no puede aferrarse para atacarse a sí mismo. ¿Por qué trae eso ahora? Al final del seminario de la transferencia. Dice Lacan, dense cuenta de que nunca se trata de la imagen especular. Ahí está el lugar que está buscando Lacan. En estas dos cuestiones del duelo y de la melancolía, el sujeto no está confrontado a su imagen especular. Pasan otras cosas. Entonces dice, por esta vía vamos al corazón de la relación entre
Y el otro del ideal del otro, el otro con mayúscula, que ahora no es el otro de la palabra, es el ideal mayúscula, es el ideal que se ha constituido en el lugar donde hay un agujero, apareció el ideal. El otro en la cúspide de su poder, ideal, frente al cual yo corrijo mi imagen, pero eso está constituido. Eso Lacan lo da como de la constitución del yo. Se constituye por relación a un ideal, y entonces dice Lacan que por esta vía vamos al corazón de la relación entre I mayúscula y A. Acuérdense, final del seminario 11, pueden leerlo si quieren en el libro de nuestras clases, o el seminario mismo, pero lo buscan ahí al final del seminario, donde justamente habla de cómo lograr una distancia entre el ideal y el objeto. Porque si yo me identifico al objeto que debe satisfacer al ideal, es una cosa. Tanto más lo que a mí me anima, causa mi deseo, no sea el otro, el ideal, tanto más seré capaz de amar, etc. Entonces, tenemos que hacer, miren la lección de Lacan acá, tenemos que hacer que el sujeto se aparte de su objeto. Todo esto va a ser modulado por Lacan. Tenemos que hacer que el sujeto se aparte de ese objeto que está pegado a I mayúscula. Tenemos que hacer que el sujeto se aparte, lo cual supone en el analista, una completa reducción mental a la función del significante. El analista tiene que tener una completa reducción mental a la función del significante. ¿Qué quiere decir? El analista se pone en una posición de lectura, no entra en el drama del neurótico, en sus frustraciones, las frustraciones de sus demandas, los trabajos de su fantasma en la vida, sino que se pone en una posición de lectura. Acá dice, reducción mental completa a la función del significante. ¿Qué quiere decir? Afuera del RSI, de lo real simbólico imaginario que trabaja en el fantasma de su paciente. Fuera, ya lo dije el otro día, que la transferencia es un asunto del paciente. El analista está fuera de su posición de lectura. No responde a lo que la transferencia hace con él. En todo caso tendrá algo para leer, pero separado el analista en una completa reducción mental a la función del significante. Se reduce a su lugar simbólico. Todo eso va a trabajar mucho en Lacan, no hay ninguna duda. Ahora, Lacan, en este lugar, dice hay que hacer que suelten ese objeto, sea el de la melancolía, sea el del duelo, se suelta, pero ¿cómo se suelta el de la melancolía? No está hablando de la melancolía, eso es lo que digo yo, ¿eh? Yo digo, no está hablando de la melancolía, está hablando del objeto que no se entrega, que no se cede. Y entonces ahí está toda la aventura de un análisis. ¿Cómo es posible ceder ese objeto que toca la raíz del deseo de la vida? Oh, bueno, todos sabemos la lucha que tenemos en el sentido de que intentamos ir a ese borde donde algo de eso se pueda ceder. Bien, dejo esto
quiero decirles, antes de continuar, de entrar en la identificación, tengo un ratito y lo voy a hacer, del seminario de la identificación. Este es el final del seminario de la transferencia. ¿Con qué nos la tenemos que haber en la transferencia? Con eso. Con eso. Con ese, como dice Lacan, la presencia real es lo que se nos tiene que presentar en la experiencia analítica. Todo eso depende de la posición del analista, no tenga ninguna duda, que ahí está el trabajo de formación de un analista. Su análisis y todo lo que tiene que aprender para sentarse ahí. Y toda la vida, porque eso no se cierra nunca, nosotros no estamos en un campo de definiciones jamás, sí de experiencias en el propio análisis, y las experiencias en la práctica, que son las más variadas y que muchas veces son causa de angustia, por suerte. Entonces digo, ahora Lacan acá, si ustedes se leen el seminario UPIR, ahí hay una clave que todavía Lacan no la tiene, pero en UPIR él muestra que si uno dice una gripe, un cajón, un periodo de la civilización, un humo, un saludo a tu Catalina, o a cada cual su cada cual, cualquier cosa que digan, están usando el uno. Un uno que no singulariza a ninguno. Yo puedo decir uno de cualquier cosa que se me ocurra. Puedo decir un alma, un tipo, un animal, no importa. Y ese uno es el que a Lacan ahora, que tiene ese falo simbólico, no solo simbólico, Lacan signo, símbolo, fuera del significante, que sin embargo entra de otro modo al significante, todo este trabajo enorme que Lacan está haciendo, está tropezando porque lo único real que hay es el número. Y mientras Lacan esté un significante no es idéntico a otro como la base fundamental de su enseñanza, ahí tiene un límite que él tiene que encontrar cómo sortear. Y si ustedes van a UPIR, que es donde está la locura de Lacan por el uno, porque es un tema dificilísimo, y ustedes cuando van a ven que en aún Lacan dice, el tema del uno todavía no lo hemos dilucidado. En aún. O sea que el tema del uno es un tema que Lacan enfrenta ahora. ¿Cómo hace para enfrentarlo? Entonces, este uno es ese uno que no singulariza a nadie, que vale para absolutamente todos, y ese uno es el que sorprende a un matemático, Frege, del año 1700, y Frege dice, ¿de dónde sale el uno? Y el tipo se pone a elucubrar. ¿De dónde puede salir el uno? No sale de la nada el uno, pero es lo único real que hay, porque ¿quién puede explicarles a ustedes qué es el uno? Pónganse a ver cómo definen el uno. ¿Qué es el uno? Lo mismo que si el niño pregunta qué es correr. ¿Dónde está la respuesta? Entonces Lacan tiene una necesidad enorme de ir por ese uno de Frege. Es decir, ese uno hasta ahora se lo sacó de la manga. Es la cadena significante. Y ahí circula la demanda y el deseo. Pero ya cuando tropieza con este objeto que toca la raíz de la vida y cuando empieza a tropezar con estas cosas, necesita la letra. O sea, no es el significante. Tiene que haber algo mucho más determinante. Y entonces Lacan ahí va a encontrar la letra. La letra y el número, ahí tienen lo real de la letra en el número. Todo eso hemos visto un poco en los seminarios, pero digo, ahora nos encontramos con que
Frege quiere fundar lógicamente al uno, y entonces ese lugar afuera de la cadena significante, que Lacan no sabe cómo sortear, se le presenta muy interesante en Frege, porque ahí está el cero. Frege dice, si no hay el cero, esa nada, pero sin esa nada simbolizada en el cero, no hay uno. Y él arma todo ese uno, el sucesor. Y yo le agrego 1 al 1 y escribo el 2, y le agrego 1 al 2 y escribo el 3, y le agrego 1 al 3 y escribo el 4. Pero Lacan no es un matemático, a Lacan le basta con que ese cero, él no le había dado este estatuto, ni se lo va a dar por bastante tiempo, lo está buscando. Pero cuando encuentre a Frege, encuentra ese cero que Lacan le llama el uno de la inexistencia. Es decir, hay que saber que hay un uno de la inexistencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que la cadena significante está sobredeterminada por este cero. ¿Qué quiere decir el cero? Todo lo que no tiene representación. Simplemente. Por eso es el uno de la inexistencia. El cero es todo lo que en el campo en el que vivimos no tiene representación. Tiene una presencia extraña que pasa ahí, el cero. Todo no saber queda metido en ese cero. Todo el psicoanálisis como un saber que no se sabe está metido en ese cero. Y entonces de ahí surge la cadena. Porque este uno primero de la cadena ya no es el uno de la inexistencia, que es ese lugar vacío de sentido y de significación, al cual la cadena se encarga de significar, de mentir, de recubrir, de componer, y ahí es donde el fantasma y el inconsciente tienen su lugar. Pero acá, en el uno de la inexistencia, es la única posibilidad que tenemos de poder venir hacia lo real. ¿Y qué es lo que es real? Y Lacan lo define así. No hay ninguna manera de describir lo real, de representarlo, de contarlo, etc. Entonces, les digo por si les sirve que me avisan que la conexión a Internet está afectada, no sé qué quiere decir, o está con problemas, así que ojalá podamos terminar, pero hasta acá parece que hemos podido continuar. Bueno, pero entonces creo que es muy importante que cuando Aristóteles decía todo objeto es idéntico a sí mismo, y eso era la base fundamental de la lógica común, todo objeto es idéntico a sí mismo, esto cambia completamente con Frege, porque nada del objeto idéntico a sí mismo. Está lo que escapa permanentemente a partir del uno de la inexistencia, que esa es una palabra de Lacan, el uno de la inexistencia. Funda el uno en el cero. Entonces Lacan va a decir que todo número se reduce al hay uno. Todo número es un uno de la inexistencia para nosotros. Para nosotros, el cero nace de la lógica pura. Ahí ya no hay representación. El uno de la inexistencia. Y Lacan, entonces, y me voy a tomar 5 minutos para eso, empieza el seminario de la identificación. Hablaba con María el otro día, quizá María ya les dijo, que estoy preparando una bibliografía para que ustedes puedan leer en este mes de receso que vamos a tener. Tenemos en julio un mes de receso, y quizá esa bibliografía, los que tengan ganas de leer, les va a venir muy bien, y pueden aumentarla, ustedes pueden conocer textos, o ya haber leído.
Entonces, yo lo que quiero decir es que Lacan avisa, en la primera clase de la identificación, hablaba con María eso, que quizá en la ESBA, en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, yo creo que casi seguro que hay una traducción. Yo no la tengo, porque yo tuve una traducción con la cual me peleé tanto que la tiré. Yo tengo la identificación que traje de París, la tengo en francés, tengo los 3 tomos del seminario de identificación, tremendo seminario. Entonces yo voy a tomar la primera, la segunda clase, donde Lacan pone muy bien el problema que viene del seminario de la transferencia. Todo el tiempo está entre el objeto y el significante. Ahora es el objeto y está buscando la letra. Entonces dice, este seminario exige un esfuerzo de pensamiento más allá de la barrera del bien y de lo bello, donde yo terminé el seminario anterior. Duelo y melancolía. Voy a poner el acento en aquello que en la identificación se presenta como idéntico, es decir, como fundado en la noción de lo mismo. Se lo oyen a los pacientes. Me pasa lo mismo que a mi papá, o esta idea de lo idéntico, o soy idéntica a mi mamá. Bueno. Entonces dice, con todo lo que esto tiene de dificultad, porque desde siempre parece una obviedad, que A es A mayúscula, está citando al matemático lógico Russell, siempre uno puede decir que A es igual a A. Dice, pues no, A no es igual a A, y dice que a eso se oponía Wittgenstein justamente, era más vivo que Russell, y veía la problemática del lenguaje. Wittgenstein, lo que quieran leer o han leído, saben. Pero la nuestra no es la vía lógico-positivista, es la vía de las palabras. Es a través de sus ambigüedades, de sus equívocos, donde tenemos que abordar la cuestión de la identificación. Nosotros no podemos abordar la identificación con una lógica positivista, no podemos. Estos seminarios nos meten inmediatamente en la experiencia realística. ¿Cómo resolver eso? Entonces dice, la nuestra no es la vía lógica positiva, es la de las palabras con sus ambigüedades, sus equívocos, y ahí es donde tenemos que abordar la cuestión de la identificación. Y él entonces viene a algo que después va a trabajar muchísimo más, que es a Descartes. Habla del pienso, luego soy, y dice esta frase: nada soporta la idea tradicional filosófica de un sujeto del conocimiento, nada soporta la idea tradicional filosófica de un sujeto del conocimiento, sino la existencia del significante y sus efectos. Nosotros vamos a lidiar con eso, con el significante tal como nos los van a manifestar en el campo de demanda y el deseo. Todo análisis empieza así, y nosotros nos vamos a ocupar de eso. Entonces, nada de lo que llamamos pensamiento ha hecho otra cosa que situarse en el interior de este problema. Nada de lo que se llame pensamiento soluciona nada de esto. Y todo el trabajo de Lacan posterior, hay un trabajo mío sobre Anselmo de Canterbury en mi libro El amor aún, donde verdaderamente se ve cuando Lacan dice que el pensamiento, obviamente el pensamiento especulativo, filosófico, obsesivo, racional, positivista, no va a llegar a nada. ¿Viste? Nada de lo que llamamos pensamiento ha hecho otra cosa que situarse dentro del problema. El pensamiento es un problema. Y en ese trabajo que les digo sobre San Anselmo, precisamente se desprende de estos seminarios. No es otra la cosa, porque ahí es donde Lacan muestra la inutilidad del pensamiento para llegar a la existencia. Es preciosa el movimiento que hace Lacan ahí. Entonces, dice acá, al principio del seminario de identificación, en la primera clase,
Preguntar quién soy conduce a la verdad tal como se presenta en los sueños. No hay otra manera de responder al quién soy que no sea como un sueño. Y los que se analizan bien lo saben. Es decir, la verdadera realidad es un pienso que no se sostiene del soy. Hay un pienso que no se sostiene del soy. Ese es el pienso al que vamos a llegar en los análisis. A un pienso que no es lo que yo pensaba que soy. Y entonces dice, yo pienso, yo miento, y que en todo eso, cuando yo digo yo pienso, y yo le digo a uno de ustedes, yo miento, ¿qué se ponen a pensar? ¿Cómo hacen con eso? ¿Digo la verdad cuando digo que yo miento? ¿O yo estoy diciendo una mentira cuando digo que yo...? Oh, ahí viene el tropiezo lógico, la vacilación lógica. En el yo miento está, es genial, todo lo que puede pasar. Yo le digo a un chico, yo miento, a un chico de 4º grado. ¡Qué lío! Entonces, Laganay dice que es indispensable para el analista separar el enunciado de la enunciación. Todo el seminario 11 está hecho para eso, para mostrar que en los enunciados, lo único que nosotros tenemos que oír es otra cosa. Son los huecos en la articulación significante. La enunciación, lo que viene de allá. Entonces dice, si no separan, escuchen esto, si no se separan el enunciado y la enunciación, no van a tener un análisis, es un colapso. Si no separan esas dos cosas, es un colapso. Se enredan con la vida de los pacientes. Y las consecuencias de enredarse con la vida de los pacientes son a veces muy importantes, y muy negativas y muy angustiantes. Jamás hay que enredarse, pero para eso tiene que estar este oído que busca siempre la enunciación en el enunciado. A veces cuesta mucho. Si no se separan el enunciado y la enunciación, es un colapso la práctica. Es la afirmativa universal. Para todo X y de X. Ya está. La ciencia moderna no nos saca de la ilusión. Escuchen esto, la ciencia moderna no nos saca de la ilusión, pero sí de las tinieblas del sentido. ¿Qué es el sentido? Los enunciados, librados a su aire. Cuando Lacan dice el sentido en el que se vive, cada uno arma sus enunciados, el sentido en el que vive, o donde proyecta su vida, etc. Eso es. Pero dice Lacan, la ciencia moderna, ahí tienen a Frege. A Frege es un momento de la ciencia, matemática en este caso. Entonces dice, la ciencia moderna no nos saca de la ilusión, nos sirve, no va tan lejos, pero sí nos saca de las tinieblas del sentido. ¿Cómo nos saca de las tinieblas del sentido? Porque hay uno y porque hay el uno de la inexistencia. Real. El uno de la inexistencia, porque el cero Frege se lo inventó. Lo inventaron los iraníes, no sé, es un invento de la cultura de un momento determinado. En algún momento apareció el cero. Pero entonces Frege lo dispuso de esta manera. Dijo, necesito el cero para fundar el uno y toda la serie de los naturales. Después ahí entran los reales también, pero la serie de los naturales. Entonces, dice, la ciencia nos saca de las tinieblas del sentido. Clase 2 de la identificación, y con esto termino. El otro, dice Lacan, el otro con mayúscula, el que tenemos nosotros, que es el otro de la palabra, que en la vida de cada uno se puede convertir en el idea de la demanda y el deseo. Entonces, el otro es el basurero de la suposición de saber. Es el basurero, todo eso que es el enigma del deseo del otro,
se rellena con suposiciones. Lo único que no admite suposiciones es lo real. Este es el camino que la canta. Lo real no admite suposición. Entonces, dice, porque el otro, dice, eso, el basurero de la suposición, eso que arrastra el otro sin saber, que le vuelve, porque el otro no es un sujeto. Siempre que lo escriban con mayúscula, no es un sujeto. Es el lugar de la demanda y el deseo del otro. La demanda, en tanto, crea ser satisfactible, y el deseo del otro, donde se presenta el agujero, a cuyo borde está destinado un análisis. Eso habrá mucho camino que hacer. Entonces Lacan dice, el otro, que no es un sujeto, es tu otro, cualquier otro que hayas constituido ahí, como lugar de la palabra, dice, ve venir esta basura. Puede decir, puede no decir, puede contestar, puede decir es esto, no es esto. Ese otro de cada uno puede ser mudo, puede ser violento, puede ser lo que quieran. Ese otro. Todo eso no es más que la corriente de las palabras. Para el neurótico no. Eso es un final de un análisis. Poder escuchar al otro en la corriente de las palabras. Poder discernir en la corriente de las palabras. Enunciado, enunciación. ¿Por qué no? Eso dice, pero ¿de qué goza? Eso lo pueden hacer en su vida y se van a enojar menos, se van a violentar menos, se van a fastidiar menos, van a firmar menos. ¿Bien? Esto tiene una potencia impresionante. Dice, todo es lo mismo, cualquier cosa que diga el otro, ahora que escuchamos tantos discursos, para nosotros lo tenemos que leer, enunciado, enunciación, en la corriente de las palabras. En esa corriente de las palabras que nos inunda todos los días, podemos tener esa distancia, gracias a la cual no nos metemos en la corriente de las palabras, porque tenemos este operador, enunciado, enunciación. Eso nos va a permitir una lectura más tranquila, más verdadera, de esa corriente de las palabras en las que todo el mundo queda inundado. Porque dijo fulano, viste lo que dijo, y entonces ahora, pero el otro día, el analizado tiene otra posibilidad, y entonces tenemos que ir del significante al signo, y del signo a la letra. Entonces vamos de la transferencia, que Lacan se queda ahí en ese signo fi mayúscula, ¿no? Y entonces dice, no, tengo que ir hacia algo diferente. Y eso es el seminario de identificación. Buscar algo diferente. Es tal como lo dije al principio. No se confundan con lo idéntico y lo mismo, porque una cosa es lo idéntico y lo mismo, parte de corriente de las palabras. No crean nunca cuando el paciente dice, ¿son lo mismo que? ¿Son? No, vamos a ir a buscar letras. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender con este seminario de la identificación, que todavía no llegó la Cana Freire, no llegó al golpe maestro, a lo mejor sí, no me acuerdo, no, leyendo las primeras clases ahora, pero seguramente que la vía es, ahora hizo el pasaje en la transferencia, al signo, al símbolo ese que no se mezcla con los significantes y que puede desordenarlos, puede presentarse en la experiencia analítica. Y ahora va a ir del signo a la letra. No es lo mismo un signo, ese signo que dio el otro cuando el niño lo miró, se constituyó para bien o para mal la relación especular,
pero el yo puede quedar completamente entrampado en la relación especular, y cuando nosotros nos vienen los pacientes que han tomado los cuerpos, el síntoma toma cuerpo. Entonces ahí nosotros necesitamos todo este trabajo de Lacan para ir hacia la letra. ¿Qué es la letra? Lo podemos decir de muchas maneras. Yo tengo una definición de la letra que me inventé yo y que me encanta. Siempre la vuelvo a probar. Hay otras cosas que no. Pero esta la verdad, yo digo, una vez escribí y me pareció que estaba muy bien, que la letra es eso que está en uno que no deja de inquietarnos nunca. Eso es la letra. Es eso en uno, pero hablo del analizante, no hablo de cualquiera. Es eso en uno que nos mantiene, que siempre nos inquieta, pero siempre nos inquieta. La letra es como una marca, como una incisión que nos determina. Cuando Lacan llega al síntoma, yo creo que no es otra cosa que eso. Esa letra, RSI, Real Simbólica Imaginaria, que está siempre animándonos a vivir en lo que vivimos y cómo vivimos. Es la letra que nos anima. Bueno, eso por hoy. Bueno, abrimos el espacio de intercambio, preguntas. ¿Alguien que quiera participar? A mí me gustaría decir algo, ¿puede ser? Sí, claro, adelante. Bueno, ¿qué tal, Carmen? Gracias de nuevo por esta No sé quién clase. habla. Manuel 40. Ah, ¿cómo te va a hablar? Vos estás ahí muy enganchándote, muy bien. Sí. A ver, Manuel. Dos cosas breves. Una es un comentario muy breve y otra una pregunta. Con respecto a esto último que dijo sobre el fluir de los significantes de las palabras. Ayer yo estaba en el colectivo y había 4 jóvenes, especie de barra brava, que estaban hablando de sus mujeres, de sus ex mujeres, y uno dice esto sobre la ex mujer de uno: Susana no estaba en su sano juicio. Y no lo dijo como juego de palabras. O sea, yo lo interpreté así. Eh, Podría haber dicho otra cosa, no sé, pero yo estaba oyendo la charla entre ellos, le presté mucha atención y me pareció maravilloso encontrar esta especie de gema lingüística en gente que no se dedica al psicoanálisis ni nada, ¿no? Y lo otro es, con respecto a la pregunta, ¿has sido consecuente con el deseo que te habitaba? Para reformular la cuestión lacaniana. Esa pregunta se la puede hacer solo un neurótico o entra para otras estructuras. No sé si es pertinente lo que yo estoy preguntando. Es muy pertinente porque te permite una lectura en el mundo. Si vos ves a alguien, y lo ves mucho, por ejemplo, en el arte, entre los artistas, entre los músicos, es que el deseo está verdaderamente animando. No están perdidos en la demanda. Y si lo hice bien, no lo hice bien. Y si el otro lo hace mejor que yo. Todos esos espejismos de la demanda desaparecen. Porque si los tienen en un momento, no sirven, no detienen la marcha del deseante. Y hay muchos deseantes. Y dicen, bueno, pero su vida no está bien porque le pegó a la mujer. Miren, nosotros no somos moralistas. Lacan lo dice, no vamos por el lado de la moral. Nosotros solo tenemos que trabajar con quien nos habla a nosotros, nada más. Fuera de ahí, no somos moralistas en el mundo. Justamente el análisis nos permite ver cómo alguien ha respondido a su deseo y ha dejado en el camino a lo mejor. Yo me acuerdo de una película que vi, Manuel, sobre un gran científico español, me olvidé el nombre por supuesto, pero un gran... y que el tipo estaba a punto de descubrir algo y lo llaman que estaban haciendo su hijo en el piso de abajo. No estuvo en el nacimiento del hijo. Tomado en eso y estaba ahí,
eso es así. Entonces viene, ay, la chusma. No, claro, porque no estuvo, imagínate, si no está el padre. Y estos cuentos vienen a los análisis. Mi papá no estuvo cuando yo nací. De ahí a una novela hay un paso. ¿Qué pasa? Es como vos leas el mundo. Y como somos unos moralistas terribles, tenemos que estar siempre poniendo los puntos. Y eso nos achica enormemente a nosotros. Hay que aprender a leer el mundo. Leerlo no es juzgarlo. A mí se me hace presente que ahí hay una falacia. Yo sé que es así el mundo. ¿Qué tengo que ponerme a juzgar? No tengo nada que juzgar. Están los que viven en la mentira y se ve. ¿Qué puedo hacer? Ustedes saben la historia de las revoluciones. Siempre sirven para desafiar al amo y morir. Es así la historia. Desafían al amo y los matan. Bien, esa es la historia de las revoluciones. Por eso Lacan dice, las revoluciones sirven, pero a costa de unos cuantos, del sacrificio. ¿Por qué? Porque el que gana es el poder siempre. No tiene arreglo eso. Miren el mundo actual. ¿Qué si no el poder determinó este cambio climático que nos va a reventar al planeta y lo está reventando al planeta? Los poderes. Antes eran un cierto poder, chiquito, el de los monarcas y demás. Ahora vienen los poderes científicos de los poderes que manejan el mundo, aparentemente, pero lo manejan desde el punto de vista de que lo revientan. ¿Qué podemos hacer frente a ciertas cosas? Nada. Entonces nos amargamos, sufrimos, ahora cada vez todo está peor, y después, no. El lenguaje funcionó siempre para mentir. Y el poder, no siempre, hay gente muy poderosa que no está en ese lugar. Recibió el poder porque heredó, por lo que sea, porque le tocó ser el rey, yo qué sé. Pero digo, por eso no hay juicio que valga. Para mí no hay juicio que valga. ¿Has sido consecuente con tu deseo? Y tal vez sí. Y dejé una familia atrás. Hay historias, lo ven en las películas. Hay un artista, no sé si es Toulouse-Lautrec o por ahí, no, Toulouse-Lautrec no puede ser, uno de esa época, y se fue, ustedes deben saber quién es, se fue a las islas de Tahití a pintar. Dejó la Gauguin. familia, los hijos. Gauguin. A cada uno, ¿quién era? Gauguin. Gauguin. Bueno, entonces digo, a cada uno le sucede la vida de una manera y le sucede el deseo de una manera. Los analistas no tenemos más nada que decir. Buenísimo. Gracias. Bueno, Carmen, seguimos con Bruno Massino. No sé si hay alguien más que quiere preguntar algo. Sí, Carmen, decía que continuamos con Bruno Massino. Sí. Bruno, cuando gustes. Hola, Bruno. La ética del psicoanálisis no es la moral común. Adelante, Bruno. No sé qué sucede. Bueno, mientras esperamos a Bruno, ¿alguien más que quiera sumarse? Bueno, quizá Bruno no puede. Bruno, no sé qué decirte, si querés mandar una pregunta por WhatsApp, pero... Dice que no le no anda... anda su micrófono, Sí. dice. ¿Cuánto lo siento, Bruno? Bueno, en esta ocasión al menos no me lo podés preguntar, quizá en otra, no sé. Pero Hola, digo, sí, Eduardo. sí. Mi nombre es Eduardo, ¿qué tal, Carmen? Yo quería hacer una consulta, ¿no? Encontraba una relación en esto de cuando mencionabas que Lacan habla del cero, que es el uno de la nada, Sí, lo pensaba en Parménide, ¿no? Cuando dice que hay ser claro, y no ser, ¿no? sí.
Me parece muy interesante porque tenés en la bibliografía esta cuestión. Después lo vamos a tomar la próxima vez, ¿sabes? O sea, este es un tema que lo pescaste perfecto porque viene ahí. O sea que ahora permitime que te diga eso. En la bibliografía vas a encontrar, y seguramente sabés dónde ir a buscarlo, pero Sí. sin ninguna duda que ahí se entra por esa vía, por la vía de Parménides y por la vía de que el ser no lo satisface a Parménides. Entonces ahí pone su posición y es donde Lacan dice que encontró una fuente para él, Parménides, sin duda. No estoy en condiciones ahora de darte más respuestas porque no lo tengo presente. Muchas gracias. Tendría que ponerme a construir una respuesta. No vale la pena porque voy a hablar de eso la próxima vez. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos, es muy buena referencia. ¿Sí? Excelente. Bueno. Estás en la pista. Hola. Bruno. María, Ciro, yo quería preguntar una cosita. Ah, pensé ¿Quién que está era hablando? Bruno. Perdón, Ciro. Sí, adelante, claro. Ciro, adelante. Sí, Carmen. Es una pregunta un poco tonta, pero es como me veo. Usted hablaste mucho del símbolo phi. El símbolo phi no tenía también, con que hablaste de letra, un cierto valor metonímico de letra, o el contrario, la letra como un valor metonímico de phi. ¿Dónde está phi? Llegamos a la letra, sería un poco por ahí. No entendí bien la pregunta, Ciro. No te escuché bien. A ver, hablame despacito y pregúntame. Sí, A ver. Hablamos hoy, usted hablaste en el seminario del phi como símbolo, el phi, la letra greca phi como símbolo. Yo preguntaría, enseguida usted hablaste de la letra. Sí. La letra sería un camino metonímico de phi, o sea, pasando por todo lo desfiladero de los significantes instalados por phi. La letra sería un resultado final, digamos así. ¿Puede decir así? Qué linda pregunta. No se puede decir así. Porque precisamente lo que te quise dar a entender es que para pasar del símbolo phi, del phi como signo, como símbolo, del phi como lo que es exterior a la cadena significante, ahí no hay una operación lógica suficiente porque la letra es de otro orden que el significante. Es absolutamente de otro orden, por eso es matemática. Si no metes la matemática, metonímicamente no vas a llegar de este phi mayúscula de la transferencia a la letra. No vas a llegar. Para entrar, por eso vas a ver el trabajo de Lacan en la identificación. Cómo va buscando el modo de encontrar la letra. La va a encontrar en Freire, en la matemática, pero digo, él hace ahora la identificación, te va a encantar, porque efectivamente es un trabajo de Lacan que no es metonímico. Y justamente él intenta encontrar otro modo de abordaje de ese phi, que ya no es, cuando es letra, cambia todo. Eso es lo que vamos a tratar de ver en el seminario de la identificación. Que cuando estamos, que el pasaje que está buscando Lacan solo lo puede hacer con la matemática, por lo que dice que no hay definición de lo real que no sea por la matemática. El real es matematizable solamente. Entonces ya este phi, presencia real, etcétera, va a tomar otro lugar. No va a desaparecer, pero, o no lo sé, pero digo, necesitas una operación matemática para pasar del significante a la letra. Te lo resumo así. Vamos a ver si con el seminario de la identificación trabajamos sobre esta pregunta tuya.
Gracias. Muy bien. Bueno, Bueno, Bruno, lamento mucho que parece que no tenés micrófono, ¿no? Creo, ¿tengo ahora? Ahora sí se tenés. te dale. escucha. Ok, bueno, qué suerte. Aprovecho que la tengo acá, Carmen. Le hago una pregunta brevemente. En el último capítulo, en la última clase del seminario 8, el analista y su duelo, usted recortó la palabra melancolía, ¿no? Melancolía, sí. Y le dio un rasgo diferencial en la relación con el objeto, y si usted quisiera, y si pudiera ampliar eso a lo que aludió, porque, bueno, no sé si tengo demasiado tiempo para argumentar la razón de mi pregunta, más que nada es pedirle si usted amplía ese pasaje de su clase de recién, porque, bueno, me resultó sugestivo su referencia a la melancolía. Es sugestivo porque nosotros en la clínica tratamos la melancolía con cierta obviedad. Es decir, la melancolía, cuando hablas de un paciente melancólico que no sabes cómo hacer y que, bueno, hay muchas formas de melancolía y a veces la melancolía termina en un pasaje al acto, etc. O sea, en el campo clínico es una cosa la melancolía. Me parece, Bruno, no lo tome como una definición, pero me parece a mí que acá en este seminario de la transferencia, por todo el recorrido que Lacan está haciendo, está buscando cada vez algo más real. Ya no se está conformando con la pulsión anal, oral, genital, que no hay, pero entonces... No, Lacan ya no se conforma. Entonces busca como puede, después del objeto agalmático de los griegos, donde Alcibíades espera el agalma de Sócrates, es el sileno que guarda las imágenes de los dioses tan preciosas, ¿no? Que a mí nunca me las entregó, etc. Viene esa decepción de Alcibíades. Pero acá lo que está en juego en la melancolía, Lacan dice es otra cosa, es la práctica analítica lo que tiene Lacan sobre sí. Y entonces ahí puede formular con la melancolía un objeto que ataca la raíz de la vida. La pregunta es si en cada neurósico, piensen ustedes en su práctica, en sus pacientes, en ustedes mismos, si no está permanentemente el objeto del fantasma atacando la raíz de la vida. Momentos horribles por los que ustedes han pasado, yo, ¿no? No solo la desdicha, la angustia, etc. Tenemos por delante el seminario de la angustia. Es decir, esas profundas caídas que existen en la experiencia analítica, en la práctica analítica, que nos asustan y nos angustian a nosotros. Lacan en el seminario de la angustia dice, el trabajo, la operación analítica no es sin angustia. Entonces estamos a mitad de camino. Entonces Lacan me parece que en este momento hace como cuando habla del analista y su duelo, cuando habla del analista y su duelo, está hablando de lo que el analista va a, su riesgo, es su aventura, su deseo de analista, que lo va a meter en cuestiones tan difíciles como esa, como un objeto que insiste en destruir las raíces de la vida. ¡Oh, Dios! Este es el Lacan de la transferencia, Bruno. Por eso les marqué esas páginas. Son páginas, yo casi les diría, de una... donde Lacan, el deseo de Lacan de ir cada vez más a esos bordes que la práctica analítica ofrece. La práctica analítica no se limita a la tontería de la demanda del neurótico. Por eso mismo hay tantos análisis que no van más allá del cuento de la demanda y el deseo del otro, sin tocar nunca el deseo del otro, porque cuando entras por el lado del deseo del otro, te vas a encontrar con lo que, ahí te vas a encontrar con estas cosas. Ahí cuando hablas del deseo del otro, ¿de qué estás hablando? De los goces que se pueden presentar, de ese deseo del otro que no es más que el dadín,
Ese deseo del otro, ¿qué es? Nada, es ese otro hostil a partir del cual se funda mi infelicidad. Ahora, ¿cómo se funda esa infelicidad para cada uno? La melancolía es como un caso extremo, pero a Lacan le interesa mucho llegar ahí, en este seminario de la transferencia. Es como ir al punto más alejado de la historia del amor, de Diótima, de Alcibíades, etc. La práctica analítica tiene que ir mucho más lejos, y por eso Lacan pone el borde de la melancolía. Creo algo de esto, Bruno, no sé si te respondo algo de lo que vos me preguntás. No, muy amable, agradezco su respuesta y Bueno. indica. Gracias. Continuamos. Muy bien. Bueno, creo que por hoy está Bueno, bien, ¿no? bárbaro. Hemos hecho trabajo fuerte y retomamos en agosto, ¿eh? Y espero que todo esto que trabajamos hasta acá nos dé muy buena entrada al seminario de identificación, ¿eh? Y de la angustia después. Bueno, un saludo a cada uno y que estén muy bien. Adiós. Bueno, hasta